Sí, vale. Como tampoco te quiero quitar más tiempo, pues empezamos ya, si te parece bien. Cuando tú me digas. Vale, pues lo primero de todo, si te puedes presentar un poco y decir quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues nada, soy David de la Ozada Saurí, doctor en orden en cooperación internacional y desarrollo local, pero sobre todo porque me enfoco en la parte de desarrollo local, donde principalmente mi tesis fue el estudio de una medición, una especie de atlas de medición del turismo en las cuatro principales ciudades de España turísticas, que serían Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, con la novedad de que inseríamos las viviendas de uso turístico, que hasta ahora normalmente siempre se habían quedado fuera por falta de estadística, y medíamos también el impacto, ¿no? Y todo ello a un nivel de área metropolitana. Esto también es una de las novedades que planteaba la tesis. Y luego, bueno, pues tengo diversos artículos sobre turismo, sobre el impacto, sobre todo ambiental, gentrificación y turistificación, que es sobre todo los impactos que más he medido alrededor del turismo urbano. Por lo demás, soy profesor ayudante doctor de esta casa, en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Geografía y en el área humana. Vale, perfecto. Pues lo primero de todo, ¿cómo crees que ha cambiado la distribución de los pisos turísticos aquí en Valencia durante los últimos años? En Valencia. Estamos ahora mismo en un cambio rápido. De hecho, ya no solamente en Valencia, pero me impactó que ayer, es una tesis que ya teníamos en el departamento, pero que parece confirmarse, que era que debido a la reglamentación nueva de los espacios turísticos habituales, que hasta ahora era sol y playa, pero sobre todo urbano, para viviendas de uso turístico, se tenía que empezar a trasladar hacia el rural. Y bueno, la novedad que ya he visto, esto es una tesis, ya tenemos un artículo medianamente terminado sobre qué está sucediendo esto. Y justo ayer vi en un anuncio que salía un niño que empezaba a saludar, además en catalán, como si estuviera a lo mejor en Lleida o algo así, y le decía a su padre, ¿lo conoces? No, y él empezaba a saludar, y luego aparecía Airbnb, ¿no? Y había como, vamos a descubrir nuestros pueblos, ¿no? Y esto mismo también está ocurriendo dentro de las ciudades, siempre también está ocurriendo. Claro, lo primero que fue la ciudad, fueron los espacios históricos, fueron los centros, en nuestro caso, distrito de Ciutat Bella y Primer Ensanche, sobre todo Rusafa y el Botànic. Pero claro, esto poco a poco se fue trasladando. Lo que pasa es que ahí creo que estuvieron muy rápido las asociaciones de vecinos en plan general. Y por ejemplo, en Saidía, aunque todo empezó con un hotel, pronto se pusieron muy a las pilas y también de pedir a los ayuntamientos reflexiones para estos espacios, aunque no sean habitables, ¿no? Es decir, para pedir limitaciones. Pero bueno, el más rápido que se vio es primero el centro, luego progresivamente, sobre todo a través, después de la pandemia, el año 2020, creció muchísimo lo que era la zona litoral, Cabañal, sobre todo. Era una zona que ya estaba prospectada para ello, pero no se había sucedido. Y después de pandemia su crecimiento fue absolutamente abismal. De hecho, el máximo crecimiento en estos 5 últimos años es lo que es la zona de Neptuno, esa sección sensal, es la que más ha crecido y la que más impacto ha tenido, ¿no? Y luego posteriormente pues iba yendo hacia los barrios periféricos. Sumamente también Valencia podríamos decir que se separa entre lo que es el centro y su parte este, es decir, buscando la playa es donde más crecimiento ha habido, porque no solamente fue el Cabañal, también fue todo el recorrido de Blasco Ibáñez hacia el mar, mientras que el lado oeste se mantiene con menor número. Luego, posteriormente, el gran descubrimiento de este tipo de plataformas fue aquellos lugares conurbados a la ciudad de Valencia, como son Alboraya, Mislata o Chirivella, ¿no? Mislata, además, es un lugar también muy bueno porque tiene edificaciones muy antiguas, está casi conectado andando hacia el territorio. No es como Alboraya, que a lo mejor tiene algún pase más de huerta, o Chirivella, que tienes que cruzar lo que es la autovía. Entonces, y además Mislata, lo que es la parte antigua, 80-90, ofrece viviendas de 120, 130 metros, que también son muy buenos para poder aprovechar, ¿no? Entonces, estos son los espacios de turismo, pero yo ya empiezo a ver también otra cosa, que es que parece ser que el turismo solamente son viviendas de uso turístico, y esto es una falacia, es una mentira, y además lo que estamos viendo es que con las nuevas obligaciones, que vienen casi todas ellas, esto igual off the record, pero bueno, vienen todas ellas a partir de Osbeck, tampoco cuento ninguna novedad. El gobierno autonómico
puso de directora a la que era presidenta de Osbeck, luego puso a su suplente y con quién más relación tienes con ello, ¿no? Cuando, por ejemplo, Juan Roch dijo lo de la tasa turística, se fue a Alicante a negociarlo con Osbeck y la respuesta fue que no. Por lo tanto, tampoco creo que sea una cosa que no se pueda decir o que no se deba decir. Entonces, ¿qué pasa? Que están habiendo mucha conversión también a hoteles o pensiones de baja calidad, bueno, más que de baja calidad, de bajas estrellas o de baja puntuación, porque es un cambio muy rápido y esto te permite entonces violar la ley de uso turístico. Cuando en parte para la turistificación, incluso la gentrificación turística, tiene el mismo impacto, ¿no? Realmente daba igual la figura. La vivienda de uso turístico lo que tenía era una rápida acepción, ¿no? Es decir, no hacía falta muchas veces ni legalizarlo, su simple legislación era entrar en un registro. Ahora que se empieza a complicar, empieza a haber crecimiento de otros lugares, ¿no? Por lo tanto, está habiendo expansión y está haciendo pues que incluso aquellos barrios donde las BUT eran mayoritarias, estoy pensando en Ruzafa. Ruzafa solamente tenía de parte hotelera todo lo que era un poco la parte que da el Parque Central y toda la parte limitante. Y ahora cada vez ya incluye más hoteles dentro de su oferta, hoteles boutique, hoteles pequeños, pensiones, hostales. Es decir, está haciendo un mayor crecimiento. Y en el Cabañal Cañaveral, pues bueno, solamente hace falta coger los periódicos de los últimos años y la insistencia en que van a plantar hoteles, apartamentos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo ahí siempre digo que cuidado porque la vivienda uso turístico no es la única que crea este problema. Es la que iba más por libre y cuyo registro era más fácil. Pero si al final vaciamos de legalidad o de petición o abrimos demasiado la mano a otro tipo de hoteles, sí que conseguiremos al menos una mayor rentabilidad y un mayor control, pero pese a ello el impacto seguirá siendo el mismo. Claro, pero entonces, por lo que dices también, ¿cómo podemos saber cuándo empieza a haber una saturación muy grande del turismo? Porque, por ejemplo, también he hablado con un profesor de la Universidad de Valencia que hablaba de que Valencia ya es una ciudad que está hecha para los turistas, más que para los ciudadanos. Bueno, firmo un poco debajo. No a lo mejor toda la ciudad, pero sí que gran parte de ella, ¿no? Lo que podría ser Ciudad Bella e incluso lo que podría ser los nuevos crecimientos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que los geógrafos tenemos que ser boyer y también os lo digo a los periodistas. Y por ejemplo, pues si vas cerca a las ciudades de las ciencias, se limita muy bien, ¿no? ¿Qué es residencial? Pues es aquello que tiene un muro, un seguridad o conserje en la puerta y donde no puedes acceder. Y el resto de espacios son totalmente abiertos. Es decir, se restringe mucho lo que era el acceso a la ciudad donde todos Mm. teníamos una convivencia, ¿no? Aquí si es residencia está totalmente cerrado y solamente puedes entrar si eres vecino de ese magro proyecto residencial y si no, básicamente estás en lugares destinados al turismo, como son los dos centros comerciales, el propio complejo o toda la retaíla normalmente de restaurantes, bares, pubs o elementos que normalmente difieren de lo que era la imagen residencial de un barrio de Valencia. En cuanto al centro, exactamente, ¿no? La manera de medirlo, pues es que la manera de medirlo es muy sencilla, está muy inventada, es mediante las tasas, lo ha dicho ya el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Que hay espacios donde un 10% de la capacidad alojativa o más de un 10% donde ellos ponen el límite, es para turistas. Sí que es verdad que ellos se siguen centrando mucho en la vivienda de uso turístico. Yo les invito a que cojan también el número de hoteles, pensiones, hostales, en fin, alojamientos turísticos en general y saquen el cálculo, que probablemente van a ser mayor, porque es lo que hablamos. Yo no quiero decir marcas, pero también yo esto lo llevo investigando desde cuando había menos datos, que eran 2019, que solamente había unos que duraron muy poco, no me acuerdo ahora el nombre, pero era una base de datos que además, con perdón por la expresión, pero murió muy pronto, estuvo un año en activo y luego cambió. Y yo ahí veía pues una marca, había una marca dentro de la vivienda turísticos, no quiero decirla porque ahí sí que puede ser que alguien Sí. piense que voy contra ellos, no tengo ganas, pero es que hoy esa marca ya no es vivienda uso turístico, ya es pensiones, hostales y lo que te comentaba antes, creo que incluso ya tiene un hotel de 2 estrellas, ¿no? Y surgió como ahí, o sea, aparecía ese mismo nombre, tanto como usuario de las viviendas uso turístico como el número de viviendas turísticas. ¿Qué pasa? Que ellos rápidamente vieron que se les iba a perseguir, empezaron a comprar edificios enteros para poder convertirlos a hostales o demás. O sea, realmente cumplieron la ley. O sea,
mm, Tampoco me hicieron nada malo. O sea, quiero decirte, por eso a veces sí que la digo la marca, sobre todo cuando no hay nadie grabando, se va a publicar, porque es que realmente yo los defiendo. Que decir, oye, ellos vieron esta oportunidad, vieron que como vivienda de uso turístico se iban a restringir las cosas y, oye, optaron rápidamente por cambiar. Pero yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? El ver, oiga, de la capacidad alojativa de esto, cuánto es capacidad alojativa residencial y cuánto es turística, ¿no? Y de la residencial, cuando incluso es por alquiler, porque a lo mejor se quiere, o sea, no se quiere residir allí como ciudadano de aquí, sino buscar al expat, ¿no? Todo esto son cosas hasta ahora muy raras, quiero decirte. Porque la gente cuando dice, no, pero esto me ha pasado toda la vida. Bueno, yo no soy muy mayor tampoco, pero yo recuerdo el Carmen se conocía como el Beirut cuando yo era un niño. Se conocía como un lugar abandonado donde nadie quería residir y donde residía la clase obrera. Yo recuerdo ya de adolescente en la Ruzafa, que era el barrio chino de la época, donde tres cuartos de lo mismo, ¿no? Eran espacios residenciales de clase obrera donde incluso lo que había era un abandono, ¿no? Y por último, porque ya además tenía tu edad o ya estudiaba, iba de fiesta mm. por esa zona, toda la zona del Cabañal no ocurría exactamente lo mismo, ¿no? Al final lo que estamos viendo son zonas de gentrificación claras, que yo creo que se pueden poner en un manual de libro dentro de la ciudad de Valencia. Y luego ya está bien el ver si la gentrificación es mala, es buena o cómo la catalogamos. Eso ya entra dentro del sentimiento, de la ideología a lo mejor de cada uno de ellos. Pero que evidentemente se ha producido, creo que es un hecho, ¿no? Y claro, la gentrificación que ahora está de moda es la turística, ¿no? Que se difiere de la anterior, básicamente en que más que vecinos hay capacidad de alojamiento turístico. Cuando hay vecinos, muchas veces son vecinos conocidos como expats, es decir, que son de paso, que sí que están más que un turista, pero no llega a tejer comunidad dentro del barrio, porque pues ellos a lo mejor dentro de 2 años cambian por Malta la Valeta o se van a Grecia o en fin, dentro de lo que sus posibilidades puedan. Que vuelvo a repetir, es algo legal y es algo totalmente costumbrista, ¿no? Yo sobre todo lo que pasa es que creo que las etiquetas están para usarlas, ¿no? Y no me puedes mentir en ellas, tienen una definición y esto no es, hoy la definimos, ¿no? Entonces, la manera de medirlo yo creo que básicamente es esta y además creo que también viene mucho el tejido comercial, que eso también es una cosa que forma parte de la turistificación, porque es, bueno, supongo que diferenciamos entre turistificación y gentrificación turística, ¿no? Una puede ser la causa de la otra, pues en consecuencia, pero turistificación es cuando ya, pues eso, ¿no? El tejido comercial acompaña a todo realmente y ya, pues, ya no ve vecinos de una localidad, sino que lo que ve son turistas, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué quiero una ferretería en un lugar de turismo? No, no importa. Una panadería de diario, pues tampoco. Y si la pongo, la voy a poner chic, cool, boutique de 3 euros la barra de pan. Los bares de repente se vuelven librerías entre medio, con un montón de plantas por todos lados. Y donde si hay algún tipo de arroz es prefabricado y muy complicado, ¿no? Dentro de la ciudad de Valencia, donde la tortilla ni aparece en el menú, donde es decir, ya no es el menú clásico, sino es un menú internacional, donde todos aquellos toques que haya regionales o españoles, pues son totalmente estereotipados y muchas veces pues de una calidad baja, ¿no? Oye, está bien, ya te digo, no hay ningún tipo de problema, pero ahí es donde yo creo que lo notamos. Por lo tanto, yo añadiría a este que estamos usando, que es de población, ¿no? Este que se usa tanto, por también ver el perfil comercial, el perfil de destino comercial y de uso, que yo creo que también veremos que se está modificando y que se está cambiando radicalmente. Claro, entonces, todos estos factores, ¿hasta qué punto inciden en el precio del alquiler, tal vez, por llamarlo de alguna manera, tradicional? Vale. Con el alquiler es una cuestión con el cual parece que haya grises y negros, bueno, blancos y negros, perdón, y no haya grises. Las viviendas de uso turístico y el turismo son un ingrediente más. Dentro de la vivienda o la problemática de vivienda hoy en día, alberga diferentes causas y consecuencias. Centrándonos en el turismo, básicamente habría tres, a lo mejor, ¿no? Uno, eliminación de parque residencial, ¿vale? Es decir, un parque residencial que se elimina de un lado para ser vivienda de uso turístico, para ser reconvertido en hotel. Obviamente, esto es oferta y demanda. Si hay menos oferta,
y la demanda está en un periodo de alza, los precios van a subir. Quiero decirte, porque esta vez es que se niega, ¿no? E incluso que, oye, no, si hay vivienda de uso turístico hay un problema, si compro un edificio entero para hacer un hotel no hay un problema, no, oiga, el problema es el mismo. Si este edificio anteriormente era residencial y ahora ya no se va a dedicar a ello, obviamente esto va a afectar en la vivienda. ¿Es el único factor? No, pero yo creo que afecta, ¿no? Segundo, cuanto más popularizamos una zona, el rent gap también se modifica. Quiero decir, esto no te lo vas a creer, pero cuando, incluso en plena burbuja, los pisos más baratos de la ciudad de Valencia estaban en el Cabañal, incluso en un periodo de alza. ¿Por qué? Porque era un barrio abandonado. Era un barrio en pleno declive, donde incluso los precios que se mantenían era porque se veía una gentrificación posterior en la prolongación de Blasco Ibáñez o en la conversión de esto a turismo, ¿no? Pero para que te hagas una idea, en cuanto a conflicto social, podría ser el Orriols de la época. Y Ruzafa anteriormente, ¿no? Intenta tú ahora ir a Ruzafa, intenta tú ahora ir al Cabañal, mira el precio respecto al resto de la ciudad y verás que no es solamente ha subido como toda la ciudad, sino que son los que capitanean, ¿no? ¿Por qué? Porque poner barrios de moda siempre ha habido un aumento del precio, ¿no? Y esto siempre ha estado ahí. Por lo tanto, señalar lugares, espacios como turistificados hace que el precio de la vivienda aumente porque es el barrio de moda. Y tampoco lo digo yo. Probablemente si tú entras a Idealista o a Fotocasa o ponga usted aquí el portal inmobiliario que quiera, probablemente pondrá la zona de moda. Bueno, pues el poner la zona de moda es otro incremento superior a lo que sería la reducción o sería el lugar, ¿no? O sea, ese es el lugar turistificado. Y luego yo creo que ya la tercera parte que queda es la del comercio que hablábamos antes. Porque cuando adquirimos una vivienda no solamente hay que mirar el acceso a una residencia, ¿no? El derecho a la ciudad que denunciaba Lefebvre era el derecho a eso, a un espacio, ¿no? No solamente a una residencia. Lo digo porque esto también me da mucho miedo oír, con perdón, pero a muchos de tu profesión, a muchos de Sí. la mía no tanto, pero también de otras y sobre todo políticos, como que hay que hacer vivienda urgentemente. Pero que no se trata de hacer ratoneras. Esto no va de cárceles. Luego hay que hacer lugares con venta de pan, con colegios, con transporte público, con zonas de parque. Es decir, cuidado, cuidado porque, claro, luego nos sorprendemos que haya guetos o que haya una excesiva movilidad por la Valencia y haya tráfico. Yo sé que ahora hay prisa y que ahora urge, ¿no? Y que a lo mejor hay que hacer viviendas de guerrilla, ¿no? O algo así. Pero la vivienda de guerrilla no puede ser una locura sin planificar de ahora mismo dibujo aquí en un plano rápidamente, ¿no? O sea, si quieres vamos a construir primero la vivienda, pero ten todo lo otro ya en la salvaguarda para que haya ya otra concejalía, otro lugar donde ya se esté ocupando de esto al mismo tiempo. Esto Mm. yo también quiero dejarlo claro. Y claro, ¿qué pasa con el espacio turístico? Pues que muchas veces se pierden todos esos servicios, se pierden todos esos equipamientos, ¿no? Por lo tanto, provoca que haya zonas que tampoco sean accesibles ni económicas ni para la vida de la gente, porque a lo mejor yo me puedo permitir vivir en ese barrio si los precios fueran normales, pero es que cuando intento comprar una barra de pan tampoco lo encuentro. Es que el colegio es privado. Es que, quiero decir, eso también afecta, porque cuando compramos una vivienda deberíamos, igual tampoco se hace mucho, muchas veces, y luego vienen los problemas, pero deberíamos de mirar dónde estamos, ¿no? Digo esto porque noticia también de en Segar, no me acuerdo qué urbanización, lo puedes clucar y le salían a punto el otro día, unos vecinos que decían que aquello en caso de inundación iba a ser una ratonera. Pero esta urbanización había nacido medio legal, depende de la zona, medio legal, medio ilegal, y esas casas se han vendido y nadie había mirado ni había reparado en ese tipo de problemas, ¿no? A la hora de entrar o salir de un barrio o a la hora de entrar, ¿no? Y yo creo que eso cada vez se mira más, sobre todo la gente joven, porque, pues eso, pues es que yo necesito una vivienda, pero luego me puedo pagar el bar de abajo, la panadería. Es un 24 horas del Carrefour, que es mucho más caro que un ultramarino es habitual, porque pues todo esto se mira y todo esto yo creo que también complica el acceso a la vivienda, porque luego esta es otra. Hay muchos lugares que tienen una cantidad de viviendas ingentes. El problema es que no las puede pagar quien las puede pagar y por eso se usan para especulación. Eso es lo que está ocurriendo mucho en Malilla, ¿no? En Malilla ahora estamos construyendo
Multitud de viviendas, todo alrededor del Rocha Arena ha crecido multitud, pero claro, pero es que la gran parte de la población no puede entrar en esas viviendas. Por lo tanto, este es otro elemento yo creo que también a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de vivienda. ¿Hablamos de número, de volumen o hablamos de capacidad de acceso? Claro. Y lo ya, porque lo último que te quería preguntarte, esto ya tal vez es un poco más a nivel opinativo, y si quieres, pues no tampoco respondas porque no estás obligado a nada, pero tú, Bueno, yo me mojo, ¿eh? tú con tu pensamiento, con lo que piensas, ¿tú qué opinas de todo eso? O sea, de que haya tanto piso turístico, la gente se queja, se supone, A ver, en su a posición ver, el encarecimiento. a ver. Tenemos un problema de gestión, ¿no? Yo creo que el problema de todo siempre ha sido la gestión. Las viviendas de uso turístico han estado toda la vida entre nosotros. Sí que es verdad que con Airbnb y bueno, HomeAway y compañía, ¿no? Con las aplicaciones, esto se ha exacerbado. Pero si te das cuenta, tenemos un problema ¿dónde? En las ciudades. Benidorm ha vivido muy similar. Tú puedes ver cualquier película de los años 60, 70, 80, 90. Incluso si tienes familia, sobre todo de interior, era bastante habitual que nosotros alquilásemos, o sea, nosotros los españoles me refiero, sí que es verdad que los de aquí menos, pero a lo mejor un apartamento en Gandía, en tal, ¿no? Y decíamos, el año que viene la reservamos otra vez, esto sale en Cuéntame. Eso es Airbnb, eso es vivienda secundaria, eso es vivienda de uso turístico en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que allí se fue una especialización económica creada en el momento, turismo residencial, turismo en el cual vamos a vivir. Y por lo tanto, todo el mundo ya sabía que ese parque inmobiliario era para eso. Por lo tanto, no había problema. No había una saturación. Luego se construyen hoteles y no ocurre nada. ¿Qué pasa? Que cuando esto se magnifica, se lleva potenciado a la por mil y encima afecta a centros de la ciudad donde aquí sí que ya hay habitantes, aquí ya hay donde vive, esto explota. Aquí, sobre todo, explota luego en las islas, ¿no? Este ejemplo, a lo mejor que antes se decía, ¿por qué? Porque las islas llega un momento en el que tienen el parque inmobiliario, no tienen el parque inmobiliario, tienen el suelo que tienen directamente. Es que no hay más. Y llega un momento en el que el resto es agua o montaña, por lo tanto, no es posible edificar. Entonces, claro, en las ciudades ocurrió esto. Ocurrió un problema en el cual hay unas ciudades al alza, entre otras cosas también por el turismo. Un segundito, Miguel, no te busco. Y una población en total crecimiento, cuando el parque, como hablábamos antes, iba a menos, ¿no? Y ahí vamos a la opinión. Bueno, pues la opinión es que primero esto es fácilmente reversible. El problema es que la facilidad de reversibilidad incluye que hasta ahora hemos permitido psicólogos y abogados en residenciales habituales, ¿no? Era bastante normal. ¿Por qué digo que esto es fácilmente? Porque tú con la ley en la mano, tú no puedes vivir en un lugar terciario. Tú no puedes. Los ejemplos hay varios en Valencia. Te voy a poner dos. El edificio CREA en Burjasot y los edificios Ciudad del Ros Casares entre Chirivella y Valencia. Están al lado del centro comercial Tur y al lado del IMED. En estos vive gente de manera ilegal. Realmente no se pueden empadronar. ¿Por qué? Porque son oficinas. Tienen su ducha, tienen su cocina, tienen su cama, pero son cocinas. Usted no puede ir ahí a vivir. Entonces, con la misma ley, tú puedes ir a los centros de las ciudades y decir, oiga, esto no puede ser terciario. Esto tiene que ser de un aspecto residencial. El problema es que ahí entras con esos conflictos, ¿no? ¿Y por qué he dicho ese conflicto? Pues ese conflicto ya se ha dado. En lugar de hacerlo tan grave, se ha responsabilizado a las asociaciones de vecinos, ¿no? En las cuales se ha dicho, cada comunidad puede determinar si quiere vivienda de uso turístico o no. Pero esto no es tan fácil, porque tú no puedes señalar un tipo de sector terciario. Tú realmente lo que tienes que decir es si quiero terciario o no. Y claro, es que Manolo tiene un bufete de abogados ahí puesto, o atiende en abogacía, o tiene un dentista, o tiene... Y claro, la tienda de uso turístico rápidamente va a decir, oiga, tienen ustedes a Manolo 16 años ahí, ¿no? Por decir algo, y no le han dicho nada, ¿no? Y ahora la vivienda de uso turístico les molesta, ¿no? Porque él puede ejercer el terciario y yo no puedo, ¿no? Entonces, hay una complejidad ahí, que lo mismo ocurre con la vivienda, ¿no? Cuando decimos, no, lo que hay que hacer es eliminar el gran tenedor, ¿ya? Si España tiene grandes contenedores
Y casi, casi que te diría que como esta es mi parte de opinión, a cuchillo con ellos. Pero tampoco resolveríamos tan gran parte del problema, porque incluso podemos considerar gran tenedor a gente que simplemente ha hecho caso de lo que se le ha dicho durante años, que es que tener propiedad va muy bien, que cuando el oro sobre todo cae en los años 90 la hucha más usable es la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, contra casas. Y aquí, sobre todo, clase media, digo sobre todo clase media, porque es verdad que yo siempre digo, algún hijo de vecino, yo conozco gente, pero es verdad que en mi familia ninguno, pero yo conozco mucha gente que tiene entre 3 y 4 casas con una facilidad enorme. A mí me cuesta tener una, pero hay gente que la tiene, me cuesta que no la tengo, básicamente, que tiene 3 o 4 viviendas. Y es más, si no fuera así tan habitual, ¿por qué cada cierto tiempo salen los periódicos, en Apunte, en tal, tus colegas, que buscan el número de viviendas que tiene la mayoría de diputados? Que no es que sean los diputados especiales, porque hay más de uno que nada más entrar ya tiene 3, luego igual acaba con 6, ya ha duplicado su parque. Pero es así. Desde los que menos tienen, creo que eran Podemos, Compromís y Bildu, creo que eran los 4 o 3 que menos tenían, hasta el Partido Popular, Vox, todos tienen en 20-30% o más, creo que algunos tienen hasta un 80% de gente con 3 o 4 propiedades, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde tenemos el problema de legislación. Y además no por acusar a los políticos, pues ya te digo, que cualquiera. O sea, yo estoy seguro que si me doy una vuelta por este departamento, más de uno pueda tener más de uno. Porque es lo que estamos criados. Es que nos hemos creado así. Ya dijo Franco que era un este de propietarios, no de proletarios. Y oye, el hombre cuando se dice que dejó las cosas atadas y bien atadas, pues yo no me quiero meter mucho en política, pero es como la vivienda que la dejó atadísimo, tan atadísimo que ahora tenemos un nudo que nos es muy complicado. Y al cual se suman todas estas cosas, porque al final la vivienda turístico, ¿qué es lo que hizo? Una especulación más rentable. Oye, no solamente puedo esto alquilarlo y igual pagármelo, no solamente puedo tenerlo como hucha y va a incrementar en el año o en el momento necesite, no va a bajar de valor, sino que encima por el camino me permite unos ingresillos extra en el cual se ha creado hasta un conglomerado en el cual, si yo no tengo mucha puñetera idea de esto ni quiero, lo cedo a una empresa gestora y ya está. Es un poco también lo que sucedía en los años 80 cuando había mucha gente que se llamaba agricultora y no sabía ni lo que llevaba. Simplemente había heredado un campo de naranjos en no sé qué lugar, pagaba a gente para que se lo llevase, porque como se pagaba bien en aquel momento, sobre todo en los años 90, la naranja aún no había perdido todo su valor, pues oye, decía, si es que me llevo 6.000 euros así, porque me pagan 16.000, pago 10.000 porque me lo lleven y los 6.000 por así. Y encima puedo ir el domingo a hacer cualquier gilipollez que me apetezca, porque la propiedad es mía. Quiero decir, que no nos llevemos a las manos a la cabeza que esto es nuevo, que esto no, no, esto es capitalismo puro y duro neoliberal que lleva instaurado desde la revolución industrial en adelante con cada vez más vueltas de tuerca, que las APPs han permitido que esto se expanda, que esto se lleve y la nueva inflación del turismo, cuando digo inflación del turismo no me refiero a inflación económica, sino de turistas, ¿no? De ir. Estamos en el momento donde más turistas hay, pues ofrece ventanas de especulación aún mayores, ¿no? Donde tengo sin qué hacer. Porque claro, esto también a mí cuando me dice, no, como Nueva York. Ah, ¿tú tienes la bolsa de Nueva York? A ver, un poco de idea tengo porque lo estudié en su momento en economía, pero tampoco estoy muy metido. No, pero me refiero, Valencia tiene la bolsa de Nueva York, es financieramente tan potente como para decir todo Ah, el PIB, ¿no? ¿Qué hace Valencia si le quita el PIB del turismo? Ojo, y no es la peor, ¿eh? Y no es la peor, quiero decirte. Habría ciudades que estarían peores. Por lo tanto, pues no sé muy bien. Lo que sí que tengo claro es que si hay que dejar camino al turismo, hay que dejárselo como a ti te interese. Y como a ti te interese no es como a ti y a mí, sino como a la ciudad y a sus habitantes les interese, ¿no? Entonces, creo que quizás podemos dar por perdido el casco viejo, podemos dar por perdido el Cabañal o algunas zonas porque a lo mejor nos interesa estratégicamente que sean espacios con un alto nivel de turismo, aunque esto nos duela en el corazón, pero porque a lo mejor ya las hemos perdido. Pero vamos a intentar que el resto sean para nuestros ciudadanos y que estos lugares sean espacios, ¿no? Yo esto es una cosa que le vengo, no yo además, sino además otros compañeros de Madrid, de tal, porque es una pregunta que yo hice a modo de cuando hago alguna presentación, salida, hacemos bastantes excursiones por Valencia. Yo siempre hago, ¿no? Esta pregunta, sobre todo cuando es entre colegas que estudian lo mismo, es
Oye, ¿y si el parque temático del que igual hablaba Sorkin es lo que tenemos que hacer? Crear un parque temático, una especie turistificada, pero en ciertos espacios y que sea como parque temático, oiga, usted cuando salga de aquí, esto es la ciudad, o sea, respete ya el resto, ¿no? No dejemos que proliferen ahí hoteles, no dejemos algo de ciudad, ¿no? Y que esto sea, ¿no? Y quizá por ahí podrían ir las cosas. Y ya te digo que en cuanto a vivienda, pues hay que empezar a atacar la especulación. Primero, hay pues eso, la vivienda de uso turístico restringida, sobre todo en aquellos espacios en los que creamos que no son turistas, porque al final es que es verdad, la vivienda de uso turístico ha crecido en cualquier barrio. Creo que no hay ningún barrio de la ciudad de Valencia libre. Hasta Nazaret Borriols, tío. O sea, quiero decirte, los dos lados, los dos barrios con mayor conflicto social de la ciudad de Valencia, pues oye, lo recogen, ¿no? Por lo tanto, pues intentar esto y luego crear ciudad y crear nexos con el área metropolitana. O sea, yo creo que también esa es la otra salvación. Y además lo creo porque creo que el área metropolitana existe y el turismo lo está reflejando. ¿Dónde se hubiese ido toda la expulsión de habitantes de la ciudad de Valencia si no existiese una ciudad metropolitana? No hubiese podido, o sea, no sería turismofobia. ¿Has visto la película Veneciafrenia? No, no lo he visto. Pues Veneciafrenia es cómo encara una asociación de vecinos que se vuelve radical y terrorista. La turistificación, ¿no? Pues es que se volvería así, o sea, me refiero de. Porque ya sería la lucha por la lucha, o sea, ya. Claro, ¿qué pasa? Que el área metropolitana ha templado, ¿no? Porque, bueno, oiga, pues si no puedo, pues vamos a ver qué ciudades tengo en la línea 3. De hecho, cuando vas a ver viviendas, lo vas a ver claramente. Precio de la vivienda, ¡pum! Valencia más caro, luego su área, sus conurbaciones más cerca y luego por donde pasa el metro. Para que te hagas una idea, Albalá de Storage, Albuixec, no sé si los conoces, son dos municipios muy, muy, muy cercanos y el precio del metro cuadrado son casi 1.000 euros de diferencia. Y eso que Albuixec pasa el tren, que entiende, que no están totalmente aislados, ¿no? Pero no tiene el metro. Por lo tanto, esto demuestra la existencia de la metropolitana y con la vivienda de uso turístico igual. ¿Quiénes son los que tienen el gran número? Pues sobre todo aquellos que están pegados y que además tienen una presión. ¿Por qué? Porque tú cuando pones la oferta, pones, no está en Valencia ciudad, pero a 10 minutos del metro se encuentra usted en el centro de la ciudad. Claro, tú le puedes poner algo y seco tal, coja usted el tren, pasa cada media hora y no le vale luego el billete para coger el metro y moverse por toda la ciudad, pero está en el centro. Ya pierde atractivo turístico, ya pierde Renga, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pido es gestión, es cabeza. Si por mí fuera referéndum ciudadano, creación de un área metropolitana y tener muy claro que el turismo debe de ser y es una herramienta económica muy fuerte, pero no puede ser la única, ni se le puede dejar totalmente la libertad, ¿no? Es el ASESFE, que además ya somos mayores. Ya nos pasó con la crisis inmobiliaria, no nos puede pasar ahora, porque además ya no es la convivencia, ya no es todo esto, que ya llevo media hora hablándote sobre ello, o sea que ya es un problema, sino que cuando haya un problema sanitario como hubo en 2020, cuando pueda haber un problema climático, aquí ya dé mucho sopor. Ojo, cuidado, te hago un spoiler. Oviedo va a ser la nueva Valencia de aquí a 20 30 años, porque Oviedo va a tener temperaturas normales y nosotros vamos a tener infiernos climáticos. Infiernos exagerados, esto es un poco exagerado, pero bueno, un clima superior. ¿Qué vamos a hacer, no? Ahora cuando el petróleo empieza a escasear, pues, que la gente lo ve muy lejos, pero oye, hay dos países por ahí que se pegan en Oriente Medio y nos han cambiado los vuelos a todos. Pues creo que la ciudad merece un plan B, una gallina que no ponga solamente huevos de turismo, que eso también va a ayudar mucho al área metropolitana, y esto tampoco es un invento mío, lo estamos desplazando todo a Sagunto. Quiero decirte, es una existencia y por lo tanto lo que hace falta ya es ponerse a trabajar en la creación de saber qué ciudad queremos, cómo la queremos y creo que o es metropolitana o no será, y o es diversa o no será, entre otras cosas porque la ciudad siempre ha sido diversa. El resto no es una ciudad, es un parque temático, es una ciudad rota, es una ciudad dividida.
y es una ingobernabilidad que solamente traerá que problemas más grandes y más graves. Vale, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, la verdad, por Nada, darme tu tiempo y haberme respondido a todo. nada, cualquier